Episodio número 22. ¿Cómo vivir una vida más presente entre el caos? Cada vez las personas vamos transitando el viaje de la vida en modo zombie. La rutina, los compromisos en todas las áreas de nuestra vida, las prisas, nos llevan a perdernos de todos aquellos momentos tan hermosos que la vida misma, que el universo, que Dios nos regala, que nos ofrece, a través de vivir una vida con una buena relación con nosotros mismos, en la convivencia con las demás personas y mediante el contacto con la naturaleza, con los animales, con las plantas, de disfrutar el sonido de las olas del mar, de la lluvia, de contemplar una noche llena de estrellas. ¿Cuánto nos estamos perdiendo por vivir a prisa, por no vivir el presente? Todo esto lo estamos perdiendo porque estamos dejando de vivir, repito, el gran regalo de la vida, el presente, de vivir en el aquí y en el ahora. Thich Nhat Hanh nos dice que caminemos por la vida como si estuviéramos besando la tierra con nuestros pies. Y yo a esto le sumaría, camina sintiendo el alma, sintiendo cada latido de tu corazón. Porque es importante que dentro de este correr de la vida tengamos un objetivo de vivir. Y que este objetivo sea precisamente vivir el presente. Hoy, en Llévame Contigo y Vuela, traemos a una gran invitada especial, una gran amiga y compañera de estudio, que en algún momento el universo para algo nos unió y hoy volvemos a coincidir. Antes de iniciar, te invito a que te unas a nosotros suscribiéndote a mi podcast de Llévame Contigo y Vuela, desde las plataformas de audio de eBooks, Spotify y Apple Podcast. Y en mi canal de YouTube, Carla Zulema Coach, en donde, por cierto, podrás vernos en vivo y a todo color. Únete a nosotros y disfruta de esta gran tribu de personas que cada vez más se unen con el propósito de vivir una vida con mayor conciencia, con salud mental, física y sobre todo fortaleciendo nuestro espíritu. Te invito a que realices este viaje con nosotras, un viaje ilustrativo hacia una vida más plena, en donde el presente realmente, repito, sea un regalo de vida que sepamos apreciar, valorar y disfrutar de manera consciente. A lo largo de este podcast y con la colaboración de nuestra invitada especial, te llevarás sugerencias para vivir una vida mucho más tranquila a través de las técnicas del mindfulness. Bienvenidos a Llévame Contigo y Vuela. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Y en este episodio, en el que realizaremos juntas, un viaje hacia cómo vivir una vida más consciente, más plena, viviendo en el aquí y en el ahora, en este siglo XXI que nos abre las puertas. Hay muchos mitos alrededor del mindfulness. Muchas personas creen que es una práctica meramente religiosa. Otros creen que es conectar con la oscuridad, con lo malo. Lo primero entonces sería tener en cuenta para iniciarnos que esta práctica de esta técnica es quitarnos todos los obstáculos internos o esas resistencias que pueden surgir desde un inicio. Y de esto, nuestra invitada especial nos habrá de platicar. Hoy quiero invitarles a que conozcan a mi amiga Ángela Chami.
peruana. Actualmente, Ángela acompaña de forma individual y grupal a mujeres y hombres, tanto en el ámbito personal y profesional, para lograr una gran transformación. Es coach certificada por el INCAE y formada bajo los estándares de la Federación de la ISF. Desde el 2016, Ángela ha impartido conferencias y talleres de comunicación consciente, empoderamiento, autogestión y agilidad emocional. Ángela ha acompañado a cientos de mujeres emprendedoras del programa Creadoras de Sueños de Freeport en McMoran. También ha acompañado a cientos de niños y a personal docente en diferentes instituciones educativas, brindándoles herramientas para una mayor agilidad e inteligencia emocional. Ángela fue comunicadora por algunos años en empresas nacionales e internacionales, y antes de iniciar su práctica privada como coach, expositora y asesora, con una especialización en neurociencias aplicadas a coaching en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ángela tiene amplios estudios integrales del ser humano desde la medicina holística en la Escuela Internacional de Lokanand de la India. Máster profesional en crianza consciente, espacio en donde ambas coincidimos en el Instituto Ivonne Laborda en España. Ángela cuenta con una certificación internacional en hipnosis clínica desde el Instituto de Chile. Hoy, Ángela Chami está aquí con nosotros, amigos y amigas mundiales, para compartir con todos y con todas información de alto valor para nuestro bienestar. Ángela, bienvenida a Llévame Contigo y Vuela. ¿Cómo estás, amiga? Hola Carla, muchísimas gracias. Esa presentación la escuchaba y decía, no, ya no hables más. De verdad que el trayecto de uno cuando lo escucha, creo que de la voz de otro, se hace pesado. Es como... Pero realmente muchísimas gracias por tenerme en este espacio, por estar acá. Efectivamente, como comentas, nosotros hemos coincidido en el Instituto de Ivonne Laborda, nuestra mentora en crianza consciente, y realmente para mí es un honor estar acá. Como comentábamos hace un rato, yo conecto muchísimo con tu propósito, conecto muchísimo con tu trabajo y con tu persona, y espero que este espacio ahora sea de mucho conocimiento, de intercambiar ideas, y poder realmente aportar y generar valor a las personas que están escuchándonos y viéndonos. Así será, estoy plenamente segura, Ángela. Y pues para empezar y calentando motores, como decimos en México, ¿qué te parece, Ángela, si a todas las personas que nos escuchan, jóvenes, adultos, que esperan cada jueves un episodio de Llévame Contigo y Vuela, les comentas qué es el mindfulness? ¿Por qué el mindfulness es tan importante, esta técnica, que logremos practicarla de una manera diaria en este correteo de la vida y en este parloteo de la loca de la casa que es la mente? ¿Qué es el mindfulness? Ok. Empezando, para poder definir lo que es mindfulness, creo que vamos a empezar un poquito con lo que no es. Tú hace un rato comentabas todas las creencias que hay alrededor del mindfulness y de la meditación, y una de las primeras creencias que limitan mucho esta práctica es de que es una práctica religiosa. Partiendo de eso, tuve una experiencia hace unos días justo con una clienta que le pregunté si alguna vez había meditado, porque quería llegar a ciertas conclusiones con ella, y su primera respuesta fue, soy cristiana. Y yo le dije, perfecto, muchísimas gracias por la información, y pasé a informarle y a comentarle un poco más a qué me refería cuando hablábamos de meditación.
Y para su sorpresa, efectivamente, cuando empecé a comentarle, ¿te acuerdas cuando hicimos estos ejercicios, esto trabajo juntas el otro día? Sí, eso es meditación. Y, y en realidad es eso. Muchas personas, la primera sensación y que pone una barrera, pone una resistencia inmediata es que esto es algo religioso y no lo es. Es una práctica libre por completo de religión que si es que tiene algo, entre comillas, religioso, porque no vendría por allí, sería que es una práctica que realizada luego de un tiempo determinado y con ciertos objetivos claros y herramientas específicas, podría ser una herramienta que despierta tu mundo espiritual, que no tiene nada que ver con tu mundo religioso, es otra cosa, que puede ser parte de, pero no necesariamente lo mismo. Empezando por allí. Otra cosa que muchas personas creen del mindfulness, como también la palabra, ahora ya hay muchísimo ahí afuera, que es fascinante verlo, pero también el contra de que haya tanta abundancia es que la mayoría piensa que mindfulness es solo tomar o prestar atención a tu respiración, que es una técnica efectivamente para tener conciencia respecto a la respiración de uno, eh, pero lo toman como técnicas o jueguitos para respirar y minimizan el impacto que una técnica tan sencilla realmente puede tener sobre el cuerpo de uno. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de mindfulness. Dependiendo de las personas a las que me dirija normalmente, lo que suelo hacer, el mindfulness es una palabra en inglés, ¿verdad? Es mind, que es de mente, y fullness, que es de llena, mindfulness, mente llena, por decirlo. Lo curioso es que es mindfulness vendría a ser más bien lo opuesto, mente vacía, buscar cómo vaciar la mente, por decirlo de alguna manera, que no es tanto eso, pero se dirige más a esa definición. Ahora, hoy en día, de acuerdo a los estudios, la ciencia y todo lo que ya vamos sabiendo desde, en este caso, lo comprobado desde la ciencia, mindfulness en español empieza a nacer con nuevos nombres y, por ejemplo, acá en Perú no se conoce tanto, me parece que es más en Chile, pero el mindfulness en español podría incluso decirse la neurociencia de la contemplación. Entonces, fíjate, ya entran dos términos muy importantes, neurociencia y contemplación. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso que viene vinculado directamente al estudio del cerebro, que están directamente vinculados. Y contemplativa, que por definición contemplar, mirar, observar tanto fuera como por dentro, podría ser algo así, ¿no? Entonces es neurociencia contemplativa. Ahora vamos de lleno a definición, definir un poco qué es esto del mindfulness, de la neurociencia contemplativa. Y a mí me gusta mucho utilizar este siguiente ejemplo porque lo grafica súper bien. Lo vamos a resumir como, imagínate que alguna vez has ido al gimnasio. Creo que todos en algún momento hemos ido al gimnasio con distintos objetivos, ya sea bajar de peso, subir masa muscular, mejorar nuestra salud. Y bueno, puede ser una serie de distintos objetivos los que cada uno tiene. Por eso vamos al gimnasio. Después, ¿por qué? Porque buscamos resultados, que mejor salud, cuidar nuestras articulaciones, tener una mejor salud, respirar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es ir al gimnasio, utilizamos técnicas y herramientas para trabajar una parte del cuerpo. Entonces, supongamos que yo quiero trabajar mis hombros porque son muy caídos y quiero levantar mis hombros. Entonces, para esto hago una serie de ejercicios idealmente guiados por un especialista que sabe qué ejercicios son los que tengo que hacer para trabajar específicamente hombros y los hago. Entonces,
empiezo a trabajar y todas estas herramientas y pautas lo que van a hacer es fortalecer mi musculatura de hombros y probablemente va a crecer un poco y voy a sentirme mejor, me voy a sentir probablemente incluso más fuerte. El mindfulness aplicado sería exactamente lo mismo, todas estas técnicas y herramientas, pero el músculo que estamos fortaleciendo es el cerebro, no la musculatura de los hombros en este caso, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo y para cada uno tenemos especialistas que se dedican a la salud corporal y especialistas para la salud emocional, para la salud cognitiva y etcétera, etcétera. Entonces, lo definiría como las técnicas y herramientas que nos permiten hacer crecer, mejorar, ayudar todo este mundo cognitivo y emocional del ser humano. Así lo definiría como el mindfulness. Y súper importante lo que nos acabas de compartir. Primeramente, aclarando esos mitos, esas creencias limitadoras que muchas veces no nos permite llevar a realizar a la práctica este tipo de técnicas como la del mindfulness, que sin duda alguna fortalece, como acabas de decir, no solamente esa parte espiritual de la persona, sino que fortalece, en primer lugar, nuestra mente. Hay estudios científicos, investigaciones, y esto tú lo sabes, mi querida colega, que documentan cómo el cerebro toma una nueva neuroplasticidad a partir de la práctica de esta técnica y cómo se puede también resolver ciertas áreas de oportunidad que hay no solamente a nivel mental, sino también en el área de la salud emocional y de la salud física. En este sentido, Ángela, ¿cuál sería el impacto de esta práctica, de esta técnica, perdón, del mindfulness, que nosotros lo hagamos de manera diaria en nuestra vida, que hagamos un espacio en esa rutina, en ese correteo, para poder llevar a cabo esta técnica? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacerle saber a las personas a través de ti qué tan importante, qué impacto tiene esta técnica al practicarla diariamente? Ok, el impacto puede ser incluso visto en las primeras semanas, porque los niveles de cortisol en el cerebro inmediatamente se reducen. Entonces, el cortisol es esta hormona del estrés. Cuando estamos permanentemente pensando en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que voy a hacer, en lo que me le faltó, en lo que tenía tal, o que estamos en el pasado, en la angustia, en lo que me equivoqué, en lo que no me salió bien. Y cuando esto sucede, generamos cortisol. Y si es que realizamos algunas de estas técnicas del mindfulness, lo que estamos ayudando al cuerpo es a llevar nuestra atención al momento presente, dejar el futuro, dejar el pasado y centrarnos en el presente, ya sea con la respiración, ya sea con un objeto externo a uno, ya sea a través de alguna técnica de respiración en específico o pranayama, que también se llama. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que también cada uno esté buscando. Pero hay algo que en lo que me quería detener un instante, Carla, que me pareció sumamente importante que tú hablaste hace un rato, y es en el tema de la neuroplasticidad, porque esto es justamente una de las cosas que más limitan a las personas cuando hablamos de mindfulness, porque hay mitos alrededor que generan un impacto negativo empezando por años, hasta hace solo unos años atrás, se nos decía, incluso yo recuerdo de niña creciendo, que se nos decía y uno escuchaba que solo utilizábamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y yo decía, wow, entonces si solo hemos utilizado el 10%, ¿qué podríamos lograr
si utilizáramos todo. Entonces, en primer lugar, esto que se dice, este mito que se dice, no es verdad. Y no es verdad porque ahora, de acuerdo a todos los escáneres y todos los estudios que se han realizado del cerebro, nos muestran que el cerebro en realidad estamos dándole un uso dinámico constantemente. Estamos utilizando y haciendo conexiones neurona a neurona todo el día. Tenemos millones de conexiones neuronales diarias. Entonces, esto de que solo utilizamos el 10% del cerebro es mentira. Ahora, dicho esto, si el cerebro es dinámico, está confirmado que los efectos del mindfulness no son solo a largo plazo, son mediano y corto plazo. Entonces, son inmediatamente. Y nuevamente, otra de los límites que se ponen cuando se habla de mindfulness o de meditar es que es muy difícil. Un montón de personas, no puedo, me desconcentro, esto no es para mí, No puedo duro 2 dejar la mente en minutos. blanco, dice la gente. No puedo dejar Sí, la gente en blanco. No me puedo ir a una montaña a retirarme en este momento de mi vida porque tengo muchos compromisos con mi familia, con mi esposo, con mi trabajo y no me puedo ir a una montaña. Entonces, exacto. esos son mitos. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, uno puede meditar, es más, uno entra en estados meditativos cuando está haciendo una tarea muy específica de manera repetitiva. Entonces, incluso cocinar puede ser utilizado como una especie de meditación para el cerebro, porque entra en un estado, en un nivel de conciencia donde las ondas cerebrales mantienen por decir, un movimiento en específico que te permite entrar a este estado meditativo y literalmente estás sanando tu cuerpo, tu cerebro desde estos estados meditativos. Entonces, cuando te decía de que era muy difícil y las personas buscamos poner la mente en blanco, necesito poner la mente en blanco. Y en realidad no se trata de poner la mente en blanco, se trata de poner nuestra concentración, nuestra mirada, nuestro foco en algo en específico. Eso vendría a ser como el primer paso hacia la meditación. Y el primer paso hacia la meditación sería la concentración. Entonces, tengo muchos padres que han venido a mí angustiados diciéndome, mi hijo ha sido diagnosticado con el TDAH, que es hiperactivo, que no deja de moverse. Entonces, ¿podría usted enseñarle nuevas técnicas para que él aprenda a concentrarse, a centrarse? Me han dicho que el mindfulness ayuda muchísimo porque no puede, sencillamente mi hijo no puede concentrarse. Entonces yo le digo, ok, ¿su niño mira televisión? Sí, 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 me dicen. ¿Y alguna vez te ha pasado de que le hablas a tu hijo y ni te mira? O sea, es como si ni le estuvieras hablando y él está concentrado mirando la televisión. Sí, sí, me dicen. Entonces no es un problema de concentración, le digo. El problema no está en su hijo, sino en el objeto de concentración. Entonces, estamos tratando de que muchas veces nuestros hijos pongan su atención en cosas que no les interesan. Entonces, ojo, no estoy diciendo que okay, a mi hijo no le interesan las matemáticas, entonces que nunca haga las matemáticas. No vamos a irnos extremos, pero cómo le presentamos la información, la manera, el lugar, la forma, el método, todo eso influye. Entonces, es más el objeto y el método lo que podría estar afectando la concentración no solo de un niño, sino de un adulto. Muchas personas yo no puedo terminar nunca de escribir el artículo que tanto quiero y es, ok, tal vez tu foco no está siendo el correcto para sentarte a escribir ese artículo. Y ahí es cuando empieza nuevamente el tema y las técnicas de concentración y de mindfulness. Entre más las hagamos, lo que estamos haciendo es fortalecer una parte del cerebro
Y esta parte del cerebro fortalecida hace que nuestra concentración sea mucho más sostenida en el tiempo. Entonces, tal vez las primeras semanas no sintamos mucho cambio a largo plazo, por decir, pero con el tiempo se va a empezar a ver y se va a empezar a sentir los cambios sin duda. Totalmente. Fíjate que te comparto, Ángela, que estoy realizando, pues sigo profesionalizándome como terapeuta y en la especialización que estoy realizando nos invitan a que diariamente realicemos estas técnicas diferentes de mindfulness. Para mí ha sido algo extraordinario porque me ha llevado primeramente a ser observante de mí misma, a conocerme, algo que en el diario vivir, con mi rutina que tengo establecida, en esa planeación, en esa organización para que se puedan cumplir mis objetivos, pues no tenía hace años, no tenía dentro de mi rutina esta práctica. Y a raíz de que empiezo a tener esa constancia, me empiezo yo a observar, en primer lugar, en mayor equilibrio. Me siento más tranquila, más enfocada en cuanto a qué decisiones voy a tomar, mucho más consciente, incluso, como lo comentabas, a la hora de realizar la comida, de preparar los alimentos para mi familia, de comer, cómo me he permitido eh, ir saboreando uno a uno cada bocado que entra y que cuál es la textura, cuál es el sabor, qué sentimientos, qué emociones me evoca comer ciertos alimentos. Y con el paso de tiempo los he ido identificando y claro está, a través de esa conciencia plena, de ese comer en el aquí y en el ahora, mucho más allá de como lo hacía en el pasado, de estar comiendo y estar pensando en el trabajo pendiente que dejé en mi oficina, en que tenía que ir por la tarde a llevar a los niños a sus clases extracurriculares, en que tenía que ir a casa de mis papás, un sinfín de cosas que parloteaban, de pensamientos que parloteaban en mi mente y que no me dejaban disfrutar los alimentos, pero sobre todo que mi cerebro recibiera la información de que ya estaba comiendo y de que esos alimentos que estaban ingiriendo ya llegaba un momento que mi cuerpo hasta ahí ya no los necesitaba. Entonces, a través de esta práctica, comparto para todas y para todos, una servidora, me he sentido más observante de mí, más compasiva conmigo misma, pero también más observante del otro, más empática, con mayor compasión hacia los demás, con mayor tolerancia y solidaridad. Es decir, cómo esta técnica de mindfulness, que ahorita tú nos compartirás, nos dejarás estas herramientas, cómo me han permitido y a muchísimas personas nos han permitido mantenernos en el presente. ¿Cuántas veces, Ángela, en terapia hemos atendido jóvenes, adultos, que llegan con un alto nivel de ansiedad? Porque el pasado lo traen a cuestas y el presente, el futuro está aquí en el presente. Entonces, quisiera que nos platiques cómo estas técnicas van coadyuvando a ir bajando esos niveles de ansiedad y manteniendo a las personas en el presente. Sí, perdón, estas técnicas, ¿cómo irían ayudándonos? Empezando por, depende mucho de la técnica que utilicemos, la persona que la está utilizando, cuál es el objetivo específico de esta persona, pero en líneas generales, todas las técnicas que se utilizan dentro del mindfulness están buscando generar justamente ese espacio en el presente.
Entonces, recordar a la persona, como comentas, Carla, hace un rato, dejar de vivir tanto en el futuro que nos va a generar angustias o en el pasado que normalmente nos puede generar lamentos y estar en el aquí, en el ahora, en este presente que literalmente es un regalo, como lo dice su nombre, y que lo que busca es traer conciencia no solo al espacio físico externo en el que estás, a las personas que te están acompañando, sino a ti mismo, a este cuerpo que te guía, que te acompaña, que te ayuda a hacer todo lo que tienes que hacer, desde respirar, alimentarte, ejecutar acciones, y todo esto en conjunto, visto desde las técnicas del mindfulness, es empezar a generar mayor conciencia de ti mismo, generar mayor conciencia no solo de tu respiración dentro de una técnica, sino de qué estás sintiendo, de qué estás pensando, de cuando tomas una decisión, qué estuvo de por medio antes de esa decisión, que suele ser una emoción y un sentimiento. A esto le sumamos recuerdos, le sumamos creencias, le sumamos bueno, el recuerdo o la memoria. Entonces, la suma de todo esto da como resultado ya sea una acción, una palabra o un hecho en específico que si es que todo esto ha sido revisado desde la conciencia, probablemente vas a tener resultados mucho más agradables, mucho más fructíferos para tu vida personal, para tu vida profesional. Entonces, al final del día, todo hecho desde esa conciencia que te genera el mindfulness, va a ser el resultado de algo mucho más tranquilo, mucho más en paz y sobre todo que va a llevarte al bienestar diario en tu vida. Totalmente. Como este gran gimnasio mental que ponemos nosotros al día a día con esta práctica a funcionar, cómo nos permite mantenernos en un óptimo estado de salud de manera integral, o sea, física, mental, emocional, fortalecer nuestro espíritu. Y algo muy interesante que nos acabas de compartir también, Ángela, el poder ser observantes de nuestros pensamientos. ¿Cuál es la calidad de esos pensamientos que viajan por nuestras vías neuronales diariamente? Esos pensamientos que están en mi mente, ¿qué sentimientos, qué emociones despiertan en mí? Y aparte, esto que siento, esta emoción que despierta en mí, ¿cómo me lleva a actuar? De una manera en la que yo desde el observante, desde el testigo que soy de mí misma, puedo decidir qué hacer de manera consciente o a través de una reacción emocional. Entonces, ¿cómo nos lleva esta técnica a mantenernos anclados en el presente? A Sí. disfrutar, a verme quién soy, a verme en el espejo, a disfrutar cuando me baño y disfrutar que el agua cae sobre mi cuerpo, sobre mi cara, sentir, valga la redundancia, esa sensación del agua corriendo por mi cuerpo, qué recuerdos se evocan en mí. Y ahí está el autoconocimiento, porque esos recuerdos, como bien lo decías ahorita, son recuerdos que traen lamentos, son recuerdos que me traen sufrimiento, que me traen dolor, o son recuerdos que al sentir esa agua correr por mi cuerpo al momento de bañarme, pues vienen a mí, se evocan recuerdos tal vez de mi infancia, de mi adolescencia, en donde posiblemente experimenté la felicidad, la alegría, el contacto con mamá cuando ella me bañaba. Entonces, ¿qué tan importante es
que la gente a través de este episodio reconozca que la práctica del mindfulness no es solamente mantener la mente en blanco, al contrario, es identificar tus pensamientos, es observar esos sentimientos y esas emociones que despiertan en ti. Es saber que desde el lugar en donde estés, en la cocina, en el baño, en la oficina, en tu automóvil, leyendo, puedes estar en el presente, en el aquí, en el ahora y sobre todo, Ángela, disfrutar más de la vida. Sí. Y Entonces, tener sobre todo mayor control sobre las decisiones que tomamos, dejar de victimizarnos y pensar que el mundo nos pasa a nosotros y no somos nosotros los que pasamos por la vida, por el mundo. Entonces, e incluso esta práctica que está más, que se suele ver más alineada a lo espiritual, sacando todo el tema incluso espiritual de lado, es absolutamente práctico. Esto se debe utilizar en todos los niveles, en los niveles profesionales, en los niveles personales, en los niveles familiares, relacionales en general. ¿Por qué? Porque, como decía hace un rato, las técnicas no solo, una técnica puede ser utilizar justamente la respiración para conectar con el cuerpo, pero otra técnica, por ejemplo, que suelo utilizar es conectar con los sonidos primero externos a través de los oídos, identificarlos. Después, una técnica muy bonita que suelo utilizar con niños. Hace un rato mencionaste a Thich Nhat, que es probablemente uno de los padres y por lo menos ahora representantes del movimiento de la conciencia, de tomar conciencia y el mindfulness. Él tiene una práctica muy hermosa que son las caminatas conscientes. Y hace poco llevé a un grupo de niños para hacer caminatas conscientes, donde la primera parte del ejercicio era salir y tenían que reconocer este espacio en el que ellos ya habían estado cientos de días. Iban todos los días a este mismo espacio a recibir educación, pero en esta oportunidad les dije, vamos a salir y al regreso quiero que utilicen sus ojos para con mucha atención observen nuevamente este lugar que han visto toda su vida y me digan 3 nuevas cosas que nunca habían visto. Estamos hablando de miles de días en esta escuela, si consideramos que eran niños que llevaban 6, 7 años en la escuela. Entonces, salieron y al regresar, la mayoría llegaba con una sonrisa, sorprendidísimos, conversando, y empezaron, yo nunca había visto esa campana, nunca la había visto, no sabía que existía. Yo nunca me había dado cuenta de los dibujos en las paredes. Entonces, el nivel de atención muchas veces que tenemos con nuestro mismo entorno externo es muy limitado. Estamos pensando en una cosa, los niños salen, quieren jugar a la pelota, quieren jugar. Obviamente le van a prestar atención a lo que les interesa. Pero si por momentos, a través de estos ejercicios, los ayudamos a prestar mucha atención a través de los sentidos, la mirada, los oídos, el tacto, el gusto y bueno, los 5 sentidos que tenemos, van a darse cuenta de muchas otras cosas que no están viendo. Y este descubrimiento incrementa nuevamente y fortalece esa curiosidad innata del ser humano, de empezar a ver todo con más curiosidad. Entonces, incluso a mí me gusta hacer este ejercicio en mi casa de vez en cuando y de cuando en vez, porque termino encontrando cosas que no estaban en su lugar y digo, ¿quién las movió? Y estaban meses en otro lado, pero yo ni cuenta me había dado. Entonces, en realidad, este nivel de conciencia cuando empezamos, por ejemplo, el trabajo inicialmente con personas, ya sean adultos o niños, tiendo a utilizar, y esta ya es una herramienta, tiendo a utilizar los sentidos. Entonces, puede ser, como hace un rato tú hablabas, la caminata consciente consta de tomar mucha conciencia de cada paso que damos, cada uno de cómo se siente el
pie, qué parte del pie toca primero el piso, qué parte es la última, cómo se levanta el pie. Después, en esa misma práctica puedes utilizar otros sentidos, como los oídos. Escucha todos los sonidos que encuentres. Una vez que terminas con estas prácticas, hay muchas otras. Esta es cuando prestamos atención hacia afuera de nosotros. Y hay otras técnicas que nos ayudan a prestar atención hacia dentro de nosotros, que sería la segunda parte. Y hacia dentro de nosotros es otro mundo fantástico, porque ahí es donde invitamos a tomar conciencia de cómo nos sentimos, de nombrar cómo nos sentimos, de qué es lo que pensamos, de revisar qué es lo que creemos de eso que pensamos y sentimos, a revisar qué memorias, porque así funciona el cerebro, es una de sus funciones principales, qué memorias y recuerdos impactan directamente en estas creencias, impactan directamente en este pensamiento y evidentemente en mi emoción. Y finalmente, una tan importante, y tú la sabes y te vas a reír cuando la escuches, poder detectar mi necesidad en conjunto con todo esto que siento, pienso, creo, recuerdo, va a tomar nueva forma y me va a llevar a la acción. ¿Qué hago con esto que siento, pienso, creo y recuerdo que estoy necesitando? Entonces, poniéndolo en un ejemplo práctico respecto a la vida que a veces nos gana en el ir y venir, viajar, hijos, esposo, familia, casa, trabajo, emprendimiento, sea lo que sea, esta revisión lo que nos va a ayudar es justamente a entrar hacia nosotros y decir, por ejemplo, llega la noche y digo, no me siento bien, he tenido un día terrible y después me pongo a pensar, a ver, ¿qué tan terrible ha sido? ¿Qué estoy pensando? Ah, es que estoy poniendo toda mi atención en ese evento en específico cuando discutí con mi pareja. Entonces mi día fue terrible porque los 10 minutos que me peleé con mi pareja solo fueron 10 minutos, de las 24 horas, 10 minutos. Pero todo mi foco está en esos 10 minutos. Ah, y después, ¿qué más pasó? Ah, tuviste un buen día de trabajo, tuviste todas tus sesiones, saliste de compras, tuviste una bonita tarde con tus hijos, miraste una película con ellos. Pero entonces, ¿por qué me siento tan fatal? Y estoy dándole toda mi energía a un evento del día que literalmente está llevándose mi energía. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de mis recuerdos estoy probablemente conectando con el conflicto, ya sea con el abandono, ya sea con el rechazo, dependiendo de lo que haya sido de esa pelea. Una vez que detecto esto, reviso mi necesidad. ¿Qué estoy necesitando ahorita? Estoy necesitando conectar con la otra persona. No necesito, no, tal vez no ni siquiera necesitas una disculpa. Conectar significa que estoy buscando que la otra persona me muestre su calor, su cariño. Quisiera que esté acá conmigo. Así no estemos de acuerdo respecto a esto que sucedió. Entonces detecto mi necesidad y activamente, como adulta que soy, voy en búsqueda de ella. Entonces la secuencia es tan sencilla, pero es tan rápida que no nos damos cuenta. Porque nos Y quedamos ahí es, enganchados, ¿verdad? sí, 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 nos quedamos enganchados en la emoción o en el pensamiento y ya está, me quedo ahí y me voy molesta a la cama y no le hablo a mi esposo y se acabó. Y ahí quedó la historia. Pero si yo hago esta revisión de manera consciente, eh, en realidad estoy dándome un regalo. Y lo más triste es que muchas de las personas, Ángela, vivimos enganchados por muchos años ante aquello que ya pasó y que vienen situaciones del exterior y que creemos que el exterior nos está haciendo daño. Y vamos a ponerle el nombre de quien sea. Puede ser el nombre de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la pareja, de un amigo, de un compañero de trabajo, de alguien que va circulando por la calle y sonó el claxon y entonces yo ya me sentí aludida o aludido
por esa acción y entonces vivo enganchada o enganchado con aquello que ya pasó y me victimizo. Entonces, al momento nosotros de poder realizar la práctica del mindfulness, esta técnica, podemos nosotros reconocer qué pensamientos están en mi mente, qué pensamientos estoy alimentando, le estoy regando, si realmente eso que está creciendo dentro de mí es una flor que creciendo con todos sus hermosos colores, o es esa hierba, esa maleza que a través de esos pensamientos que me están enganchando, pues no puedo ver, incluso no puedo ver todas las maravillas que la vida me presenta y dejo de sentir algo muy importante que creo yo, que es la gratitud. Porque la gratitud, cuando también nosotros realizamos esta técnica del mindfulness, y tú lo sabes mejor que yo, podemos, como estamos en el presente, como estamos en el aquí y en el ahora, y tenemos esa conciencia plena de que sí, probablemente tuve esos 10 minutos de discusión con mi pareja, y despertó en mí otra vez la herida tal vez del rechazo, del abandono, la humillación, la traición, la injusticia, la herida que sea. Pero también estoy consciente que el resto del día me pasaron cosas maravillosas. Y al darme cuenta de todo lo bello que se presentó en el día, también puedo tener este sentimiento de gratitud, que eso también es de un gran beneficio para la salud, ¿verdad, Ángela? Sí, sí, sí. Justamente uno de los programas que ejecuto tanto para adultos como para niños, la última etapa, que es la más importante, es la de la gratitud. Sin duda, es más, hay muchos estudios. Hay la Universidad de Wisconsin, tiene muchos estudios justamente respecto al uso de la gratitud dentro del mindfulness. Este, y han hecho varios estudios, incluso con niños, en las que han hecho que no solo los niños mejoren en términos académicos, sino mejoran en términos de responsabilidad, de autoestima, de relaciones, de gestión de conflictos, de su sensación de bienestar. Entonces, imagínate si un acto de gratitud frente a la vida diario fuera un hábito. eh, estamos cambiando todo, estamos cambiando todo. Es como esta frase, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti. Y en realidad empieza ahí, si tú empiezas a darte cuenta desde la verdadera conciencia, todas las bendiciones y todo lo que sí tienes en este momento y tu foco está en lo que hay más que en lo que no tienes, te vas a enfocar en esa emoción, te vas a enfocar en esa sensación de gratitud y de estar en el momento presente, reconociendo todo lo que realmente tienes en la vida. Y no estamos hablando de cosas, de, hoy gracias Dios que tengo mi casa, hoy gracias Dios que tengo mi carro. No, estamos hablando, oh Dios, gracias, tengo este momento presente para respirar. Tengo a mis hijos sanos, saludables, y si no fuera así, los tengo acá conmigo y tengo el tiempo aún, porque me lo permite Dios, la entidad, el universo, para estar aquí por y para ellos. Este tiempo también es un regalo. Entonces, cuando empezamos realmente a ver todas estas cosas no materiales, esa es la verdadera gratitud. Y si hay algo con lo que me encantaría que todos los que nos están viendo, si tienen que llevarse algo realmente de este espacio, es que recuerden esto, que hay quien, esto lo escuché alguna vez, quienes murieron ayer tenían planes para hoy, quienes murieron hoy día en la mañana tenían planes para hoy día en la noche. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
Así es que ama con todo tu corazón, siente con todo tu corazón y agradece. Y sobre todo, Agradece todo. es eso que decías, cuando nosotros pensamos, pensamos, hablamos, sentimos y actuamos desde la carencia, no podemos ver todas las bendiciones que han sido derramadas en el día a día en cada uno de nosotros. Desde el primer segundo en que podemos abrir los ojos a la vida, esa es una gran oportunidad para decir gracias. Y desafortunadamente, las creencias colectivas, familiares, las personales, nos van exigiendo a cumplir con ciertos estándares en que siempre tenemos que tener más, más, más y más, y no logramos apreciar lo que realmente la vida hoy nos está dando. Y partiendo, como lo decíamos hace unos minutos atrás, en primer lugar, desde tus 5 sentidos. ¿Qué es lo que puedes ver hoy? ¿A quiénes puedes ver hoy? Empezando por ti misma. ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que puedes escuchar? ¿Y qué dices tú de ti? ¿Qué dices tú de tu pareja, de tus hijos, del mundo? ¿Qué es lo que puedes hoy tocar? ¿Puedes tocar realmente la vida? ¿Puedes realmente tocarte a ti misma, abrazarte y sentir aceptación o sentir rechazo? Entonces, ¿cómo a partir de nosotros mismos, de estos 5 sentidos, podemos nosotros conocernos, observarnos, sentirnos, transformar nuestra vida? Y en la medida que nosotros hacemos ese viaje con una profunda conciencia, atención plena y sintiéndonos infinitamente bendecidos, ¿cómo podemos también nosotros como adultos modelar a esos niños? Me encantó esa práctica que nos compartiste de tus niños, de esa caminata plena. Y resoné mucho con esto, Ángela, porque precisamente el día de ayer en la noche le decía a familiares cercanos que cómo extrañaba yo realizar mis caminatas matutinas. Ujú. Desafortunadamente, por la delincuencia, por la inseguridad, tuve que dejar de realizar las caminatas porque salía súper temprano, antes de las 5 de la mañana, pero les comparto a todos que yo sentía que mi corazón se llenaba de vida, que se llenaba de alegría, porque así como tú lo comentabas con este grupo de pequeños, podía yo ver, en primer lugar, podía sentir el aire que tocaba mi cara. Podía escuchar en ese silencio de las primeras horas de la mañana, podía escuchar el canto de los pájaros, el canto, el kiki de los grillos, podía ver todos los colores de la naturaleza que aún en la ciudad me estaba ofreciendo. Estaba contemplando, estaba meditando. Y había ocasiones, Ángela, y lo comparto contigo y con todos y con todas, que lloraba. Y la gente tal vez que me veía que pasaba, la poca gente que en ese momento caminaba alrededor de mí, probablemente hubiera dicho, pues esta mujer tiene muchos problemas, pero realmente en muchas ocasiones lloré de alegría. Lloré de sentir que mi corazón se llenaba y que Dios, el universo, lo llenaba de tantas cosas hermosas, que tenía una gran sensibilidad y me llegaba a derramar esas lágrimas. Entonces, ¿cómo podemos a través del mindfulness encontrarnos a nosotros mismos, encontrar a las demás personas, apreciar la vida? Ahorita decías también, Ángela, te escuchaba con total atención, que cómo podemos nosotros cuestionar nuestros pensamientos. Y me vino a la mente Byron Katie y las famosas 4 preguntas del trabajo de Byron Katie. Cómo también esto nos ayuda a todos decir, y lo decías tú, cuestiono mi pensamiento, eso que pienso,
acerca de mí, acerca del otro. ¿Es realmente cierto? ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? ¿Quién sería yo sin esa emoción? Entonces, ¿cómo a través de estas preguntas que van hacia adentro de nosotros mismos nos puede mantener aquí en el presente con una conciencia plena, pero también en un acto de autocompasión y de compasión hacia los demás? Ángela, ¿qué técnicas podrías tú compartir con todas esas personas que nos escuchan? Híjola, no te imaginas en cuántas partes del mundo ahorita nos están escuchando, cuántos probablemente me imagino, Ángela, que alguien nos vaya escuchando en su automóvil, esté preparando los alimentos de la familia, esté en la oficina, que ellos se pueden llevar el día de hoy, Ángela, esas técnicas que desde su casa, sin necesidad de ser estos aprendices adelantados y de la vida, de la práctica del mindfulness, ellos lo puedan realizar. Dales esas herramientas, Ángela. Sí, yo creo que para empezar, sobre todo para todos los que están empezando, que ya han tenido poco contacto, eh, con que se lleven esto es más que suficiente. Cualquier cosa que hagan de aquí en adelante, hace un rato lo mencionaba, el uso de nuestros sentidos nos ayuda a entrar a estados meditativos. Entonces, cada cosa que hagamos, y esto es un método y muchas técnicas. El método es los 5 sentidos. Entonces, cuando tú hablabas acerca de la comida, tomarte el tiempo para comer con calma, tomarte el tiempo para revisar en detalle cómo se siente la comida, cómo es la textura, cómo son los sabores, masticarlo con mucho cuidado, mucha calma, te va a hacer dar cuenta no solo de realmente todos los sabores que estás sintiendo, sino como decías, te da incluso tiempo, le da tiempo a tu cuerpo para saber cuando realmente ya se ha llenado. Entonces, tener conciencia respecto a lo que introduzco a mi cuerpo, en este caso de alimentos, me va a llevar a otros niveles de conciencia. ¿Qué estás introduciendo a tu cuerpo de manera mental? ¿Qué videos consumes? ¿Qué películas consumes? Porque esto es alimento para la mente. Entonces, otra técnica es esa revisión. Haz una revisión personal de autoanálisis constante. Es cómo estoy alimentando mi mente. ¿Qué periódicos leo? ¿En qué noticias me enfoco? Porque todo esto tiene un impacto directo en tu mente y en tu actuar diario. Incluso si es que estamos permanentemente en contacto con noticias que nos generan mucho estrés, adrenalina, temor, miedo, es muy probable que estemos vibrando en esas emociones constantemente. Entonces, tengamos cuidado incluso con la manera que alimentamos nuestra mente. Esto lo hacemos a través de los ojos. ¿Cómo más? ¿Qué escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué dice esta música? ¿Cómo es el ritmo de esta música? ¿Esta música te eleva o más bien te deprime, inhibe o te lleva a emociones y estados emocionales que te están limitando, que te están haciendo como un hámster seguir dando y dando en la misma emoción de autoflagelación, de lástima, de pena para contigo mismo? Entonces, esto también, el uso. Ponerle limón a la herida, decimos en México, ¿no? Le estás poniendo más limón a la herida porque pues está diciendo que te engañó y que otra mejor u otro mejor. Entonces, ¿qué tan importante es todo lo que escuchamos? Porque con eso estamos programando nuestra mente, estamos evocando, despertando pensamientos, qué calidad de pensamientos, y estamos despertando emociones que esas también se van quedando en nuestro cuerpo. ¿Qué más, Ángela, a través de los sentidos?
Exactamente. Por ejemplo, en el tema del tacto, o sea, con el tacto podemos utilizar las caminatas, el contacto de nuestros pies en el piso y la sensación. Es ideal que este ejercicio, si lo puedes hacer sin zapatos y sin medias, es muchísimo mejor. Evidentemente no te vas a ir a la avenida a caminar sin zapatos, pero si puedes hacerlo en un parque, en un espacio cómodo, sin duda la experiencia es mucho más agradable porque se va a sentir las temperaturas, se va a sentir las texturas a través de los pies, que es algo que hemos perdido muchísimo. Entonces, sobre todo, no sé si pasa en México, que me parece que sí, pero por lo menos acá en Perú, pues sobre todo en la ciudad en la que yo crecí, era imposible que estuvieras sin medias y zapatos porque te enfermabas. O sea, no había manera. Creencia, una creencia, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, si puedes, igual retira esto, igual desde el contacto. Esto todo desde los sentidos. Ahora, la próxima vez que estés haciendo una tarea muy ensimismado, ya sea como hace un rato decía, cocinar, em, estás observando, por ejemplo, un atardecer o estás observando la vegetación, la naturaleza porque saliste a caminar. Utiliza estos espacios para traer ese espacio de calma y revisar también en tu interior. Entonces, cuando hacemos una revisión interior desde el mindfulness, tenemos que hacer una revisión de nuestras emociones. Siempre empezamos allí, porque es como la base. Entonces, cuando revisamos la base, que en este caso serían las emociones, acá hay un trabajo adicional. Te invito a que revises eh, cuál es tu vocabulario emocional, porque es muy común, y esto me ha pasado que en el 100% de mis clientes, cuéntame, Carlita, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy bien. Yo le digo, ok, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Y yo, ok, ¿y alguna emoción adicional? No, estoy bien. Digo, Me eso es una suena, emoción. me suena eso haberlo escuchado también por acá en México en las terapias. Sí. Oye, Entonces, Ángela, pero no solamente en terapia se escucha eso, incluso en el diálogo que puedes tener con la pareja, con los hijos, con tus padres, con las personas cercanas a ti, hacemos comúnmente estas preguntas y ¿cómo te sientes? Bien, pero no sabemos ponerle nombre a la emoción y mucho menos nos atrevemos a validar nuestra emoción. Máxime si esta emoción se trata de una emoción que nos lleva a desadaptarnos a este presente, como cuál, el enojo, la ira, la frustración, la vergüenza, la culpa. Entonces nos enseñaron a no aceptar este tipo de emociones, siendo que esas emociones también nos enseñan infinidad de cosas a cada una de las personas, porque también en esa comprensión, en ese comprender la emoción, estaría preguntándome, ¿desde cuándo estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que hizo que despertara esta emoción en mí? Como el ejemplo que decías tú, bueno, tuve una discusión con mi pareja a las 7 de la mañana y sigo enojada, llegaron las 8 de la noche y sigo enojada. Entonces, de repente la persona ya no se acuerda porque está enojada. ¿Sí? Entonces, hacernos este tipo de planteamientos desde el modo niño, desde un modo curioso, y hoy lo decía en el programa de Pura Vida en Telemax, en el cual colaboro, llegar a comprender la emoción es convertirnos en científicos emocionales. ¿Por qué? Porque un científico, para poder validar su teoría, tiene que llegar a una serie de preguntas que las va a ir validando una a una. Entonces, me pregunto, se presenta la emoción, me pregunto qué fue lo que hizo detonar esa emoción, qué evocó esa emoción, qué trajo esa emoción a mi vida, desde cuándo estoy sintiendo esa emoción. Y entonces hacemos este gran trabajo más que, lo decía hoy en televisión,
que ser los jueces de esas emociones. Pero ¿qué sucede? A nivel macro, a nivel mundial, a nivel sociedad, comunidad, familiar, escolar, religión y personal, hasta me cansé de dar todos esos niveles, pues no nos han enseñado tampoco a reconocer ese tipo de emociones que son las que más información nos traen de acá, de lo que tenemos aquí adentro en nuestra vida, Ángela. Exacto, exacto, sí. Es más, es muy probable que las emociones que nos generan malestar son mucho más las emociones que nos generan malestar que las que nos generan bienestar. Y esto es porque al final, y ahí es donde ha habido siempre mucha confusión y tendemos a equivocarnos, que porque nos generan malestar son negativas y porque nos generan bienestar son positivas, porque dentro de la lógica podría parecer, pero no es así, no es de que sean positivas porque nos generan bienestar, es solo información respecto a algo que está pasando dentro de tu cuerpo. Entonces, yo creo que justamente existen más emociones negativas, hay muchas más palabras para nombrar las emociones negativas, porque nos está dando muchísima información respecto a cosas que pueden estar afectándonos directamente. Entonces, esta revisión, este autoanálisis desde la conciencia, desde el ejercicio contemplativo interno que podemos tener diariamente, nos ayuda profundamente a conocernos y al conocernos podemos empezar a tomar decisiones más conscientes que nos van a traer resultados que nos generan bienestar, que nos generan mucho bienestar. Entonces, eso más desde la emoción. Ahora, el hablarlo, yo creo que así ya como una adicional, ¿no? Hemos utilizado todas las sensaciones de cómo podemos sentir el mundo y revisar después nuestro interior. Después de revisar las emociones, hemos hablado de los pensamientos, hemos hablado de las necesidades, hemos hablado de los recuerdos. Y ahora hay una sumamente importante que dentro del mindfulness, a mí me gusta mucho utilizarla cuando hago terapias con parejas, específicamente con parejas, o cuando he trabajado con niños en conflicto, también es súper bonita. Entonces la idea es pedirle a cada uno que vamos a hacer lo que se denomina dentro del mindfulness como la escucha consciente y la escucha desde el amor y la compasión. Entonces, esta escucha, ¿de qué trata? Pones a dos personas, la próxima vez que te encuentres en un conflicto con un compañero de trabajo, tu jefe, tu pareja, tus hijos, un amigo, quien sea, si te encuentras en un conflicto, proponle esta revisión. Y es que cada uno va a tener un tiempo en específico para hablar y poder expresarse. Y la otra persona tiene que escuchar activamente lo que la otra persona está diciendo. Pero tienen que tener algo muy en cuenta mientras se hablan, que la persona que habla lo que tiene que hacer es hablar empezando por describir sus emociones, siempre desde el corazón. Entonces, por eso es que se llama la comunicación desde la emoción, de la conciencia emocional. Entonces, empiezo diciendo cómo me siento y cómo esto está impactando en mí. La otra persona, por más que quiera justificar, no puede justificar, tiene que escuchar. Pero realmente escuchar, no así como ya, habla, porque después me toca a mí. No, después no se trata de eso, sino realmente escuchar. Entonces, una vez que termina de hablar la persona de realmente cómo se siente y expresar la experiencia que ha tenido en este conflicto, procedemos no a invertir, no, ahora no se trata que el otro habla. Lo que el otro va a hacer es hablar, sí, pero va a empezar con lo siguiente. Va a repetir exactamente lo mismo, incluso con palabras, el mismo uso de las palabras que utilizó su compañero. Si su compañero, por ejemplo, yo le decía a mi compañero de trabajo,
Me siento muy molesta porque mientras tú estuviste dando indicaciones, transgrediste los límites personales que yo tengo respecto a mi trabajo y esto me hizo sentir muy incómoda. Entonces la otra persona lo que tiene que hacer es, ok, Ángela, acabo de escuchar que te sientes muy incómoda porque mientras yo hablaba, tú estabas diciendo, mejor dicho, mientras tú hablabas, yo di indicaciones que iban en contra de lo que tú tienes como límites personales dentro de lo laboral. Entonces, la otra persona literalmente está repitiendo lo que yo dije. ¿Qué pasa cuando esto sucede dentro de una conversación? La persona que habló, en este caso yo, inmediatamente baja sus defensas de ataque. ¿Por qué? Porque acaba de recibir información. ¿Qué información? La persona frente a mí me ha escuchado. Y esto es suficiente para que la energía del conflicto baje. Así no te diga tienes razón, porque no tiene que decirte tienes razón, solo tiene que decirte, Ángela, es cierto que acabo de escuchar que pa. Cuando créeme, cuando la otra persona escucha sus palabras literales de la boca de la persona con la que tiene el conflicto, cuando le toque hablar a la otra persona, va a ser mucho más receptivo. Y el conflicto tiene muchas más probabilidades de descender que de crecer. Entonces esto hace que nuestra comunicación sea más desde lo emocional, que como decías hace un rato, empecemos a validarnos, pero sobre todo empecemos a escucharnos realmente. Porque dentro de la comunicación, como siempre he dicho, la parte más importante de la comunicación no es hablar, es escuchar. Y yo me llevaría eso para que se lo lleven, escuchen a las personas alrededor, porque créanme, van a aprender más del mundo y de ustedes mismos cuando se abran a la escucha real y plena de las personas que están a su alrededor. Y eso es maravilloso lo que acabas de compartirnos, Ángela. Eh, esta escucha consciente, yo le agregaría también escuchar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese diálogo, en esa comunicación que pretendemos que se dé, como bien lo expresaste hace unos minutos, sí, 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 habla, pues que te escucho. El tono de nuestra voz, o a veces ni siquiera hemos verbalizado nada, pero nuestro lenguaje corporal está expresando más que 1000 palabras. Y la Sí. persona que está del otro lado, que necesita ser escuchada, pues ya tu lenguaje corporal le está diciendo que no le interesa. O más, si hago esto, si me cruzo los brazos, o si me recargo en la silla, o si estoy volteando hacia el otro lado, o estoy con mi celular. Entonces, aunque no le esté diciendo que no me interesa lo que me va a decir de manera verbal, se lo estoy diciendo con mi lenguaje corporal. Por eso yo sumaría esta escucha consciente a escuchar con el cuerpo, en esa atención plena, a abrir a través de los ojos, abrir el alma y ver realmente lo que la otra persona está sintiendo. Entonces vean qué tan hermoso todo lo que el mindfulness a nosotros nos regala, y que no es una práctica costosa, que no es una práctica que tengo que ir, una técnica que tengo que ir a buscar en la cima de una montaña y ser un aprendiz de primera, de haber practicado por muchos años y estar en un monasterio. No, 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 no. Es algo que todos tenemos la oportunidad de buscar y de encontrar dentro de nosotros mismos. Para cerrar, voy a recapitular las herramientas que nos has proporcionado la caminata consciente. Contemplar todo lo que hay alrededor de nosotros, buscar en esa rutina, en ese diario caminar por nuestra vida, aquellas cosas
que han estado ahí siempre presentes, pero a veces, Ángela, ni siquiera es un árbol, ni siquiera es un objeto. A veces nos olvidamos de ver a la gente que está cerca de nosotros. Otro también que nos compartiste es el explorar el mundo a través de esta caminata, haciéndolo de manera descalzo, que también, dicho sea de paso, hay investigaciones muy serias que nos hablan cómo caminar descalzo por el césped o por la arena de la playa, cómo también nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo. Hablabas de explorar el mundo a través de los 5 sentidos y esta escucha consciente. Ángela, te agradezco con toda el alma este espacio que me regalas. Sé que traes tu agenda apretadita con algunos compromisos, pero antes de que te vayas, me gustaría mucho, y yo sé que todos los que te están escuchando hoy también quieren saber más de ti, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, cuáles son esos servicios que ofreces de manera presencial o si lo haces también online, platícanos por favor. Sí, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, estoy en el Instagram, en el Facebook, todo con mi nombre, Ángela Chami. En el caso de Facebook es solo mi nombre, Ángela Chami, pero en el Instagram es angelachami.oficial, porque tengo una tocaya por ahí en algún lado del mundo que tiene mi nombre. Y bueno, también me encuentran en TikTok con mi nombre, Ángela Chami, o en LinkedIn. Si entran específicamente a Instagram, ahí tengo un link en mi perfil principal donde están todos los servicios que doy. Los doy tanto presencial como online y ahí está desde la crianza consciente y el equilibrio con la profesión. Está hipnosis clínica que también desarrollo con alguno de mis pacientes dependiendo si lo requiere o no. Este, técnicas justamente de mindfulness, de meditación, el trabajo en el desarrollo personal. Y bueno, ahí pueden encontrar igual toda la información en todas mis redes. El 50% incluso actual de mis pacientes o de mis clientes no son peruanos, no viven en el Perú, así es que puedo hacer todas las sesiones siempre online y estoy abierta a cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias, Ángela. Pues amigos, amigas, tienen ahí ya cómo comunicarse, cómo estar en contacto con esta hermosa mujer, madre, profesional, entregada 100%, con una gran pasión a todo lo que hace. Ángela, desde el fondo de mi corazón te agradezco este espacio, tu generosidad al haber compartido con nosotros no solamente tu tiempo, sino también ese gran bagaje de conocimientos, de cultura que tienes, que has ido adquiriendo a lo largo de los años y que eso te convierte en una gran profesional con ese reconocimiento mundial. Te agradezco enormemente y amigos, antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban a Llévame Contigo y Vuela, a que conecten a través de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales, tanto de Ángela Chami como de una servidora, porque ahí hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, de nuestra historia personal y profesional, a compartir con todos y cada uno de ustedes contenido de alto valor humano que estamos seguras los va a llevar de la mano a lograr ese gran conocimiento personal y lograr también la gran transformación consciente que cada vez más las personas estamos buscando. Entonces, nos vemos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela.